La iglesia en la mente de Cristo es el tercer tema de esta serie, retornando a la esencia genética de la iglesia. Y recuerda que estamos en todo un camino como previo para desembocar a nuestra conferencia misionera y que podamos entender cómo es el corazón de Dios para el mundo en el ámbito de las misiones. Y recuperar distancia con algo que podemos haberlo perdido muchísimos años, hermanos, es realmente imposible intentar en 3, 4 domingos volver a la esencia de lo que es la iglesia del Señor. Es imposible humanamente hablando, pero depende de que nuestra mente y nuestro ser esté rendido ante el Señor. Entonces el Espíritu va a poder obrar más rápidamente y la palabra va a poder penetrar más profundamente en nuestro interior. Nos hará luces, entonces comprenderemos lo que debemos corregir, por lo menos de manera personal cada uno de nosotros, ¿no? Y luego eso se va a reflejar en la totalidad de la iglesia. Entonces, por eso es que estamos orando lo que acabamos de orar al inicio, por eso estamos en este tema y por eso regresamos a textos que para nosotros son ultra reconocidos. Ya yo me las sé de memoria, los tengo marcados y todo, sí, pero si yo no regreso al texto con la humildad suficiente para yo no sé más que lo que hasta aquí he entendido, pero hay algo más en el espíritu de la palabra, entonces nunca lograremos realmente entender la mente de Cristo Jesús. La tenemos, pero no tiene ningún efecto en nuestras vidas. Nosotros cuando pensamos en personajes como Sansón, por ejemplo, usted conoce o por lo menos ha leído o ha visto alguna película al respecto, Jueces capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, que largamente nos describe la historia de un juez de la nación de Israel en ese tiempo. Es leer una historia muy triste. A mí cada vez que yo la leo, a mí no me entusiasma para nada, ni siquiera ni el principio me entusiasma, pero no me entusiasma el transcurso de la historia y el final al menos, ¿no? Entonces cuando pensamos en personajes como Sansón, no podemos dejar de sentir tristeza por este hombre que a pesar de haber sido llamado por Dios desde el vientre de su madre, o sea, lo sorprendente es que esta es una gestación sobrenatural, absolutamente sobrenatural. Y eso es lo sorprendente, que a pesar de haber sido separado por Dios, esa concepción fue de Dios, a pesar que sus padres, y yo imagino que mientras él fue creciendo, le fueron contando la historia de cómo vino el ángel, cómo lo anunció, qué dijo acerca de él, y él escuchando esa historia como cualquier niño, al inicio muy atractiva, pero mientras iba creciendo, adolescente, joven, fue cada vez distanciándose más de ese llamado a ser un juez y un instrumento poderoso en las manos de Dios. A pesar que sus padres le contaron la historia, a pesar que él supo cómo fue concebido, Sansón nunca logró valorar esa milagrosa concepción, que él existía por un milagro de Dios. Nunca lo llevó a valorar, nunca entendió el propósito por el cual estaba en esta tierra y por el cual su gestación fue milagrosa. Nunca lo entendió claramente, pero a pesar de tener la esencia de un llamado divino, porque eso no se lo trajo con él, eso no se lo dio nadie excepto Dios, a pesar de tener la esencia de un llamado divino, a pesar que el Espíritu de Dios se empezó a manifestar a través de la vida de él, y eso confirmándole las historias que le contaron acerca de su concepción milagrosa, fue perdiendo todo eso, la esencia misma de Dios la fue perdiendo en el estilo pecaminoso que él mismo decidió escoger para vivir. Y al final, capítulo 16, usted lo ve como un despojo humano. Alguien que fue llamado por Dios desde el vientre de su madre. Un despojo humano, sin unción, sin esencia divina, sin la menor noción de su propósito de existencia sobre esta tierra. Así fue el final de Sansón. Que las Escrituras lo honren como uno de los héroes en Hebreos capítulo 11 acerca de los héroes de la fe. Esa es una honra inmerecida de Sansón que Dios le dio. Los estudiosos de las Sagradas Escrituras, mis hermanos, no solamente nos muestran a través de la vida de Sansón, sino a través de muchas vidas, y de hecho que usted ha leído otras a través de la Escritura, que siguieron ese mismo camino, que fueron llamadas por Dios, reyes, sacerdotes, hijos de sacerdotes, que fueron llamados para una tarea tan noble como es la de servir a Dios, pero que nunca entendieron la esencia de ese llamado. Le sirvieron un buen tramo de años al Señor,
Pero qué vida para desperdiciada, diría yo, ¿no? Pensar en los hijos de Elí nada más, no sacerdotes, sirviendo en la casa del Señor y viviendo una vida licenciosa. Como que no encuadra eso en la mente de alguien que conoce al Señor y conoce la palabra. Y la vida de Sansón como que no cuadra. ¿Cómo es posible esto? Hay un tremendo privilegio celestial para ciertas personas. ¿Cómo me gustaría que Dios me haya llamado así? ¿Cómo me gustaría que Dios me haya dado esto? Pero en realidad, si usted recuerda primera de Pedro, usted se dará cuenta que todos hemos sido llamados a ese real sacerdocio. Entonces todos estamos en esa posición de Sansón o de los hijos de Elí o de cualquier otro rey, real sacerdocio, hermanos. Pero podemos tener el gran peligro de no entender nuestra concepción milagrosa, porque usted y yo somos un milagro de la salvación de Dios. Y vivir como si no lo fuéramos. Esa es parte de la historia de Sansón. Los estudiosos de las Sagradas Escrituras han mencionado que las 7 iglesias de Apocalipsis que estamos haciendo referencia la semana pasada, no solamente fueron iglesias que existieron en el tiempo, no solamente fueron iglesias que erraron en su camino, sino también son una especie de representación para la iglesia de hoy. Dicen muchos estudiosos de la palabra del Señor, las 7 iglesias de Apocalipsis, los 7 mensajes de Apocalipsis, representan un proceso en el tiempo, etapas por la cual la iglesia ha pasado o está pasando. Entonces, de tal manera que lo que tenemos a través de esos 7 mensajes y sobre todo enfatizando en los mensajes de las 7 iglesias, hay solamente 2 de esas 7 iglesias que son dispensadas, son exaltadas por el Señor, pero las otras 5 tienen severas llamadas de atención. Entonces los estudiosos dicen son etapas de la vida de la iglesia que ha pasado o está pasando. Entonces llegan a la siguiente conclusión, por ejemplo, yendo en el orden, ¿no? Apocalipsis capítulo 2, el primer mensaje que llega a la iglesia de Éfeso. Éfeso representa a la iglesia sin amor. Dicen, hace ya mucho tiempo que la iglesia dejó de amar al Señor. Y yo creo que tiene mucha razón, porque ya no se ama al Señor como se debería amar. Pero no terminamos por aceptarlo. Nosotros creemos que estamos muy bien. Pero usted hace una revisión así, ni siquiera exhaustiva, somera nada más acerca de su vida y usted se da cuenta que usted ama muchas cosas o personas más que a Dios. Le aterra admitirlo. Ya no amamos a Cristo como antes. Y si esto es cierto, lo que dicen los estudiosos, ya la iglesia ha pasado por esa etapa y está viviendo esta etapa de desamor para con Dios. El siguiente mensaje de la iglesia de Esmirna representa a la iglesia sufriente. No la he colocado ahí porque es una iglesia que la felicita. La iglesia siempre ha sido sufriente, hasta el día de hoy está sufriendo persecuciones en todas las latitudes del mundo, es algo actual. Pero el siguiente mensaje a la que le llama la atención es la iglesia de Pérgamo, es la iglesia no arrepentida. Fíjese la secuencia, ¿no? La iglesia ya ha pasado por la etapa de ser una iglesia que ya no ama al Señor como debería amarle. Y eso muestra que también es una iglesia que no se ha arrepentido, ¿no? Porque consintió doctrinas antibíblicas y hoy vive esa confusión doctrinal. Hermanos, hoy día es un sancochado de iglesias que no saben lo que enseñan o predican. Y todas creen tener la verdad, ¿no? Pero se ve el resultado. Si todos los creyentes de todas las denominaciones, que cada uno cree tener la verdad y unos creen ser mejor que otros, nos arrepintiéramos, entonces el Señor oiría nuestras oraciones y respondería a todas ellas. Es la iglesia no arrepentida. El mensaje de Teatira en el capítulo 2, versículo 18 hacia adelante es la iglesia idólatra. Es la que representa la idolatría de la iglesia, que ha llevado a la iglesia hoy en día a pretender tener una vida que siga a Cristo, pero que paralelamente conserve sus propios ídolos. Es lo que decía hace un instante, amamos otras cosas, amamos otras personas. No lo admitimos, pero ahí están. Somos una iglesia idólatra. Estamos pasando o ya hemos pasado esa etapa, ¿no? El mensaje a Sardis es la que representa a la iglesia adormecida. Y ahí no tengo que decir mucho, hermanos. Es una vergüenza decir que la iglesia está en una etapa de adormecimiento en varias latitudes del mundo entero. Y yo creo que está alcanzando lo que
los misionólogos llaman el avivamiento que empezó en lados europeos y que ha dejado de ser y que se ha desplazado hacia América Latina, y que el espíritu se está moviendo con un espíritu de avivamiento en los países latinoamericanos, sobre todo en el sur de Latinoamérica, pero lejos de cantar glorias y aleluyas, debería preocuparnos, porque eso es una inmensa responsabilidad. Europa fue irresponsable con ese avivamiento y miren cómo lo perdió. América fue irresponsable con esos avivamientos y miren cómo está terminando Norteamérica. Nos puede pasar lo mismo a nosotros. No creamos que hay un gran avivamiento en Latinoamérica, y la semana pasada yo hablaba, números es una cosa, realidades de verdadero cristianismo yo creo que hay muy poco. ¿Por qué? Porque somos la iglesia que ha perdido amor al Señor, es una iglesia no arrepentida, es una iglesia idólatra, es una iglesia adormecida. Y todos los especialistas dicen que estamos en la última etapa. Si esto es cierto, mis hermanos, dicen estamos en la última etapa. ¿Y cuál es la última etapa? El mensaje a la Odisea, que es la iglesia tibia. Es la iglesia tibia. Estamos, dicen, desembocando, o otros dicen, no, ya estamos en esa etapa de la iglesia tibia espiritualmente hablando. Entonces hay mucho barullo, hay mucho movimiento, hay mucha actividad en las iglesias, pero es tibia. Por eso es que se molestan cuando se les recuerda, tienes que ser santo como Dios, como que no encaja eso en sus vidas. Pero si voy a la iglesia, no, pero tienes que renunciar a tu vida doble que tienes, vives un cristianismo tibio porque tienes otro tipo de vida cuando nadie te ve. Pero se molestan de recordarles o hacerles notar esas cosas. ¿Por qué? Uno piensa, es por la tibieza. Porque si estuviésemos encendidos en el fuego del Señor, no tendríamos ningún problema con lo que dice la Escritura, lo viviríamos al 100%. Pero esa no es nuestra realidad. Si todo esto es cierto, mis hermanos, significa que la iglesia podría estar perdiendo a pasos agigantados su esencia genética como iglesia, entrando en una peligrosa tibieza espiritual. Estaríamos viviendo eso plenamente el día de hoy. Y eso nos lleva a ver que podríamos peligrosamente entrar a hacer concesiones con diferentes doctrinas extrañas a la Escritura, que es lo que está pasando actualmente, o concesiones con estilos de vida que Dios aborrece, o con teologías sutiles que van diluyendo el Evangelio, haciendo que pierda su pureza doctrinal. Peligrosamente, si hablamos de tibieza, es inevitable entrar en este cuadro. Y es inevitable ver eso en las iglesias del día de hoy. Ya esto ha pasado de ser una lectura de un buen libro o un informe misionológico o autores que están haciendo estudios acerca del movimiento de la iglesia en el mundo o en Latinoamérica. Ya ha pasado de ser frases en textos a ser una realidad en las iglesias. Lo vemos cada vez mucho más de cerca. ¿Y eso qué está dando a luz, mis hermanos? Porque esto tiene un producto. Es como gestar algo, es como gestar un hijo. Vas a tener un hijo. Vas a dar a luz un hijo, es inevitable, va a haber un fruto de eso. ¿Y cuál va a ser el fruto si seguimos este camino? Podemos dar a luz a seguidores de Cristo. Escuche por favor bien, esto es lo peligroso. Ahora, yo no lo veo ya futuro, eso lo veo en la actualidad, eso está ocurriendo ahora en muchos lugares, en muchas iglesias. Se está dando a luz a seguidores de Cristo o admiradores de Cristo Jesús que quieren volverse evangélicos. Sí, quieren entrar a las iglesias, llegan, piden la membresía, se afilian, hasta se bautizan. Quieren volverse evangélicos, pero no quieren transformarse en discípulos de Cristo, que es totalmente diferente a afiliarse a una iglesia. Cualquiera se puede afiliar a una iglesia evangélica. Cualquiera se puede bautizar en realidad. Pero otra cosa diferente es transformarse en discípulos de Cristo. Los resultados son que cada vez hay más pseudo cristianos que quieren ser parte de la iglesia de Jesucristo sin renunciar al mundo necesariamente. Quieren ambas partes. Quieren seguir arrastrando en sus vidas ambos mundos. Pseudos cristianos que quieren ser parte de la iglesia de Cristo sin necesidad de negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo de manera incondicional, que sería la señal más visible de un verdadero discípulo incondicional de Cristo Jesús. Amados hermanos, si ya estamos a puertas de esta tibieza espiritual, si estamos a puertas
de perder nuestra conciencia de lo que somos como iglesia de Jesucristo, entonces es más urgente que necesitamos entonces recuperar, hermanos, nuestra esencia como iglesia. Creo que valdría la pena revisar la historia de nuestra concepción como iglesia. Revisar la historia de nuestra concepción como iglesia, por más que usted diga que la conoce, revisar nuestra concepción como iglesia en la esperanza que eso nos ayude a comprender cómo es que fuimos traídos a la existencia, por qué somos iglesia y con qué gran propósito de vida Dios nos ha concebido como iglesia. Tengo la esperanza que al hacer un recuento de la historia en nuestras mentes podamos recuperar esto en alguna medida. Así que entro al primer punto de nuestro mensaje en esta mañana, la revelación del término eclesía o eclesia, que es el término que se conoce ahora como iglesia en español, ¿no? Que significa, eclesia significa asamblea, es una asamblea de personas en sentido general. Miren, si usted ha nacido, y hago esta exégesis del término iglesia, ¿por qué? Porque no siempre supimos acerca de la iglesia. Si la carta de los Efesios no existiera, no sabríamos qué cosa es la iglesia. El concepto de iglesia terminó siendo revelado al apóstol Pablo. Empezó con la persona del Señor Jesucristo, pero el apóstol Pablo tuvo mayores datos acerca de lo que es la iglesia. Entonces, el término no lo encuentra usted regado por todo el Antiguo Testamento. No está esa palabra. Iglesia no existe en el Antiguo Testamento. Existe una palabra similar. Ahorita le doy cuenta de esto. Pero si usted ha nacido en otro país o ha nacido en otro departamento, usted no conoce la esencia del lugar donde ha nacido solamente mirando en su partida el lugar donde nació. Es decir, no conoce la esencia del lugar donde nació si solamente lo lee en su partida de nacimiento. Usted tendría que ir al lugar donde nació para conocer la esencia de la tierra donde usted nació. En la misma medida es igual con nuestro nacimiento como iglesia. Sabemos por tradición religiosa, mis hermanos, sabemos que somos parte de la iglesia de Dios y encima, para colmo de males y torcidamente, obviamente, la enseñanza que recibimos desde muy niños, que todos somos hijos de Dios y todos pertenecemos a la iglesia de Dios, y eso no es cierto viéndolo bíblicamente. ¿Por qué? Porque no hemos ido a las Escrituras para comprobar cómo, cuándo, dónde, para qué nacimos como iglesia. No existe ese sano hábito, y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes minutos. Eso es lo que pretendo en los siguientes minutos para recuperar nuestra esencia genética divina, recordar cómo fuimos concebidos, recordar la historia. Es como aquellos niños, niñas que les encanta, ya la conocen la historia, pero van y se tiran ahí en los brazos del papá o la mamá. A ver, cuéntame cómo se conocieron. Y cuéntame cómo me tuvieron. Y ahí va otra vez la historia, ¿no? Por milava vez otra le están contando cómo se conocieron, ¿no? Entonces, eso hemos olvidado, mis hermanos, la candidez de los niños y de disfrutar la historia de nuestra genética, de disfrutar la manera como fuimos concebidos por Dios. Somos iglesia, sí, somos iglesia, y nos metemos en una serie de actividades y nos olvidamos de cómo fuimos concebidos, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué y el para qué nacimos como iglesia y somos iglesia. El mejor lugar para hablar acerca de esto, mis hermanos, es sin duda el Evangelio de Mateo. Y voy a decir un par de cosas sorprendentes de repente para deleite de los estudiantes de ETE, pero también para educación de todos nosotros, porque recuerda que el propósito es recuperar distancia con nuestra esencia, que la estamos perdiendo. Mateo es un texto, es un libro que contiene el desarrollo, escuche, contiene el desarrollo del pensamiento de Cristo respecto a la iglesia en su esencia. Su llamado, el llamado de Dios a la iglesia, su propósito, sus resultados. Y eso es lo que queremos al leer el Evangelio según San Mateo, volver a las bases para transformar nuestra mente y ver a la iglesia a través de los ojos de Cristo Jesús, para entender cómo Cristo la vio, cómo Cristo la concibió, cómo era la iglesia en la mente de Cristo en realidad. Porque una cosa es lo que nosotros creemos que es la iglesia, pero cómo estaba en la mente de Cristo y cómo la reveló a sus discípulos. Por eso necesitamos regresar al Evangelio. Y me pareció así sumamente
importantísimo recuperar en esta mañana una mención de un misionólogo sudafricano, ya en la presencia del Señor, buenísimo en su tarea, por cierto, escribió un par de libros buenísimos que valdría la pena leerlos, David Bosch. Él dijo lo siguiente, escuche o lea con cuidado esto que es importantísimo. Dijo, el primer evangelio, Mateo, se está refiriendo a Mateo, el primer evangelio es en esencia un texto misionero. La gente no lo lee así. La visión misionera fue la que impulsó a Mateo a escribir su evangelio. Ese es un dato que nadie lo conoce. La visión misionera es lo que impulsó a Mateo a escribir su evangelio. No emprendió tal proyecto con el fin de solo contar la vida de Jesús, sino con el ánimo de proveer una guía a una comunidad en crisis sobre cómo debía comprender su llamado y su misión. Esto es tremendo, hermanos. Esto es volver a leer el Evangelio según San Mateo con otros ojos. Porque no es lo que nosotros creemos. La mayoría acá cree que cuando lee Mateo, Mateo escribió el Evangelio para contarnos la historia de Jesús. No es para contarnos la historia de Jesús. Hay un propósito específico de este Evangelio, como dice David Bosch, es dar una guía a una comunidad en ese tiempo judía en crisis sobre cómo debía comprender su llamado y su misión. El mismo Mateo creo que se sorprendió al descubrir que el propósito y la misión iba más allá del pueblo judío. Ahí es donde él empieza a entender el asunto de iglesia. En este evangelio es la primera vez que Jesús usa el término iglesia. El propósito de la iglesia, mis hermanos, se encuentra ciertamente establecido. Mateo capítulo 16, vamos ahí como que a la mitad del evangelio según San Mateo, porque es el texto que leyó nuestro hermano Jesús Cubas, mejor digo el apellido, ¿no? Porque dice el hermano Jesús, el Señor Jesús, no, este es otro Jesús, ¿no? Mateo 16, donde el Señor Jesús utiliza por primera vez el término iglesia o eclesia. Es la primera vez que se utiliza el término iglesia, un término, como yo decía hace un instante, un término que ya había sido utilizado en el Antiguo Testamento, pero no como eclesia, sino el equivalente a eso en el Antiguo Testamento era la frase el pueblo de Dios. Pero esa frase el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento que se usa insistentemente está referida exclusivamente a la nación de Israel, solamente al pueblo de Israel. Pero aquí en Mateo capítulo 16 nuestro Señor Jesucristo usa un término diferente, se sigue refiriendo al pueblo de Dios, pero el término que usa es eclesia, que es un término más incluyente. Y yo decía, Señor, quiero usar otro término, pero este es un término muy contemporáneo, pero tan manipulado, tan manoseado, que yo digo, a veces es tan peligroso utilizar el término incluyente, ¿no? Pero lo tengo que usar acá, porque no hay forma de entender el término eclesia, cómo lo usa el Señor Jesucristo acá, y digo de manera más incluyente. ¿Por qué? Y esto es lo que rompe todos los esquemas en las mentes de los judíos, como Mateo, por ejemplo, que está escribiendo el Evangelio. Porque él consiguió el pueblo de Dios, solamente es el pueblo de Dios, es Israel, 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 Israel. Pero Jesús viene y usa el término eclesia, más incluyente, y lo saca de los cánones judíos, rompe el cuadrado judío. Entonces los ayuda a ver que el llamado de Dios, el amor de Dios va mucho más allá, que el mensaje de salvación que ha venido a traer el Señor Jesucristo va más allá de los linderos judíos. Porque aquí lo usa en referencia al pueblo de Dios, pero no solamente al pueblo de Israel, sino hacia los gentiles, porque eso era lo difícil para la mente del judío, no pensar en más allá de los judíos. ¿Qué hay más allá de los judíos? Gentiles, no, o ellos retrocedían en su mente, no, Dios no puede, el mensaje es para el pueblo de Dios, Israel, no es para los gentiles, y ahí estaban. O sea, Jesús le rompe esa muralla para que puedan ver cómo Él está viendo esa iglesia, una iglesia constituida por judíos y por gentiles. Jesús va más allá del pueblo judío. Incluye al pueblo gentil en ese concepto de eclesia. Entonces, en el capítulo 16 de Mateo comienza una nueva etapa de la enseñanza de Jesús. Si usted ve en la progresión del Evangelio según San Mateo, el capítulo 16 es como romper esa barrera. Y entra el Señor Jesucristo en una nueva etapa en la enseñanza
que les va a dar a los discípulos para que abran su mente, ¿no? Observe algo, por favor, voy a llamarlo rápidamente porque vamos a quedarnos aquí en Mateo. Esta enseñanza ocurre en una región específica. El texto que se ha leído en Mateo 16 ocurre en la región de Cesarea de Filipo, una región situada a unos 40 kilómetros aproximadamente del mar de Galilea. Si usted se da cuenta, yo sé, de repente su visión no está 20/20, no tenía un mejor mapa para mostrarle en nuestra pantalla, en nuestra amplia pantalla, pero haga su mejor esfuerzo, por lo menos lee Galilea, ¿no es cierto? Esas son las provincias, ¿no?, que van desde el sur, Judea, Samaria, Galilea y más al norte está ya Fenicia, ¿no? Pero las provincias que comprendían los judíos, Judea, Samaria, Galilea, ahí en Galilea está el mar de Genesaret o el famoso mar de Galilea. Entonces, si usted ve más al norte, lo he tratado de resaltar un poquito más, ahí casi pegado en territorio de Golán, Cesarea de Filipo. Y es que había dos Cesareas, una que usted no la lea acá en territorio samaritano, que era Cesarea pegada al mar Mediterráneo, era una ciudad portuaria, pero se diferencia de la otra en el nombre, no Cesarea de Filipo, porque ese territorio le fue asignado a uno de los hijos de Herodes el Grande, que se llamaba Filipo, por eso le puso Cesarea de Filipo, que era una sociedad muy próspera comercialmente hablando. Entonces, en ese lugar, en Cesarea de Filipo, ahí se dan los hechos que acabamos de leer en nuestra lectura de Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19 que leyó nuestro hermano Jesús. Ahora, escuche, según los historiadores, la población en su mayoría de Cesarea de Filipo y de todo ese sector de Golán eran gentiles. Había judíos, pero la mayoría era gente gentil. Entonces, ese dato es importante porque te queda ahí la duda, ¿por qué el Señor Jesucristo hizo un anuncio como el que hizo? Se reveló a ellos como el Mesías en un territorio de gentiles. Tremenda revelación, mis hermanos. ¿Por qué no bajó a Jerusalén y la hizo ahí? ¿No sería más correcto territorio judío? Pero eso ya te está mostrando, acá no hay casualidades, Jesús no se movía porque, bueno, tuvimos que ir ahí, bueno, nos encontramos acá, bueno, conversaremos de este asunto. No, todo está milimétricamente dentro del plan de Dios. Entonces Jesús se revela a sus discípulos ahí, en Cesarea de Filipo, un territorio en su mayoría de gentiles. Y ese acto de Jesús revela, mis hermanos, la importancia de los gentiles en el proceso de establecimiento de la iglesia. Capte esto porque voy a ir desenrollándolo. Esa revelación de Jesús en Cesarea de Filipo, pleno territorio de gentiles, muestra o resalta la importancia de los gentiles en el proceso de establecimiento de la iglesia. Veamos algunos ejemplos que nos dan cuenta de esto y nos muestran la importancia que tenía en la mente del Señor el mundo gentil. Para los judíos, descartados los gentiles. Todo lo que venía de Dios era solamente para el pueblo judío. Pero Jesús empieza a mostrarles la importancia del mundo gentil. Algunos ejemplos en Mateo, retrocedamos, voy a retroceder un poco en el Evangelio, capítulo 4 de Mateo, versículo 15, es el momento cuando Jesús inicia su ministerio, donde se establece ese versículo, se establece en Capernaum. Recuerdas que Jesús, después de su nacimiento, se traslada a Nazaret. ¿Y Nazaret dónde queda? En Galilea. Y luego cuando empieza su ministerio de Nazaret, él se traslada a Capernaum. Capernaum sigue en Galilea, es una ciudad portuaria pegada al mar de Galilea o al lago de Genesaret. Él empieza todos los primeros años de desarrollo del ministerio, los desarrolla en Galilea. Los estudiantes de ETE saben eso perfectamente, ¿no? Deben haber respondido eso en su examen, supongo, ¿no? Entonces, ahí está Jesús empezando su ministerio en tierras galileas, y lo curioso y lo interesante es que cuando él se traslada a Capernaum, él mismo dice que ese traslado tampoco es casual, es resultado de lo que el profeta Isaías ya había anunciado de antemano más de 800 años atrás. Él se está refiriendo a Isaías capítulo 9, los dos primeros versículos, cuando dice el profeta
Isaías, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Esa expresión es sumamente importante en la historia, mis hermanos. Miren cómo la describe, cómo la llama el profeta Isaías. Galilea de los gentiles. Verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vio gran luz y luz resplandeció sobre ellos. ¿De quién está hablando? Capernaum. Es el traslado de Jesús a Capernaum, una ciudad que dice que estaba en tinieblas, tierra Galilea de los gentiles. Ni siquiera habla de Capernaum en exclusividad, sino toda la provincia de Galilea, dice Galilea de los gentiles. Y ese dato lo hace más interesante porque te pones a pensar, Jesús se trasladó para vivir en Nazaret, va creciendo ahí, empieza su ministerio, su primer milagro. Si retrocedes por favor en el mapa, necesito un segundo, gracias. El que sigue, ese, gracias. De Nazaret, si te das cuenta, si todavía en tu visión, un poco más al norte, un poquito más arriba nada más está la ciudad de Canaán, el primer milagro de Jesús. Ahí ocurrió el primer milagro de Jesús. Y luego él se traslada a Capernaum. Y en Capernaum llama a los discípulos. A la mayoría de los discípulos los recluta ahí. La mayoría de ellos eran galileos. Pero todo ese sector de Galilea, dicen los historiadores, en su gran mayoría era gentiles. Había judíos, pero había una gran cantidad de gentiles. ¿Por qué Jesús escogería vivir en un territorio gentil? ¿Por qué Jesús empezaría su ministerio en un terreno gentil? ¿Por qué Jesús escogería en tierra de gentiles a sus discípulos? Como decía hace un instante, pudo haber hecho todo eso en Jerusalén, bajar al territorio judío, pero no. Esto es ya todo un mensaje que está dando el Señor, que no lo entendían hasta ese momento, ¿no? Y casi inmediatamente después de este inicio de ministerio, según Mateo 4:15, regresando allí, casi inmediatamente, digo inmediatamente porque lees el versículo 17, inmediatamente en Mateo 4, el Señor empieza su ministerio y Él empieza a anunciar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién hace ese anuncio? A judíos y a gentiles. Está en pleno territorio de gentiles. Entonces no está anunciando solamente a judíos, si te das cuenta, el Señor Jesucristo. Esto es adrede, esto es ya intencional de parte del Señor. Avanza al capítulo 8 de Mateo, versículo 10, cuando Jesús un centurión, un soldado romano, un oficial romano sale en busca de Jesús, lo encuentra y le pide que sane a un siervo suyo. ¿Te acuerdas? Mateo capítulo 8. Entonces, pero Jesús, ahí en el versículo 10, se asombra de la fe de ese romano gentil. Y dice el Señor: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Ese es un golpe, una bofetada a todos los judíos. Porque mira la expresión de Jesús, dice: les aseguro que no he encontrado en Israel, ni siquiera dice solo en Galilea, en todo Israel, no he encontrado a nadie que tenga tanta fe como ese gentil, que viene a pedir por su siervo. Es todo un ejemplo. Miren a quién estaba dando oídos el Señor, a un gentil. Y a continuación, lee el versículo que sigue, a 8:10, versículo 11, Él profetiza que los gentiles van a creer el evangelio. No le captaron al Señor. Nosotros ahora podemos tener la lectura correcta, pero cuando Él lo dijo en ese momento no le captaron. Mira lo poderoso de las palabras de Jesús en el verso 11. Dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Oye, hermano, ese es un anuncio tremendo de: ya pues, despierta, judío cuadrado. No se trata de ti, porque van a venir de otros lugares, de oriente y occidente, y se van a sentar con Abraham y con Isaac. Nadie se sienta con Abraham y con Isaac, que son judíos, para ellos, no para el mundo judío. El padre de la fe, que se siente un gentil, es esa aberración. ¿Cómo va a concebir tu mente que un gentil se siente con Abraham y con Isaac? No les entre en la mente hasta el día de hoy. Pero es algo que dijo Jesús. Esto no lo dijo una denominación, la Alianza, los bautistas, la IEP, los pentecostales. No, son palabras del Señor Jesucristo. Esta región, mis hermanos, regreso a Mateo, estamos en Mateo 8. Esta región entonces era una región caracterizada por población gentil. Enfatizo eso porque para que usted entienda cómo se desarrolló el ministerio de Jesús.
Es ahí donde el Señor Jesucristo hace a sus discípulos esta singular e importante pregunta. Estoy en Mateo 16 ahora, versículo 13. Están caminando en ese territorio y Jesús les pregunta, verso 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen las personas que soy yo, en otras palabras? Entonces, al parecer los discípulos no es que no captaran la pregunta, le entendieron la pregunta, y no tuvieron dificultad en respondérsela al Señor, así que dieron sus propias conclusiones, sus propias definiciones basadas en lo que habían escuchado de la misma gente. Y por eso es que leemos en el versículo 14 de Mateo 16 que le dicen, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas, le responden al Señor. No tuvieron problemas de responderle a Jesús eso, porque eso es lo que escuchaban de la gente. Le responden fácil esa primera pregunta, pero luego el Señor escucha la respuesta de ellos y hace un giro y les devuelve la pregunta, pero desde otro ángulo. A Jesús le encantaba hacer esto. Entonces les pregunta, versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, ya no es lo que dice la gente, sino ustedes, ¿qué opinan? Y obviamente el primerito que salta ahí, ustedes ya saben quién es, ¿no? El que siempre tiene todas las respuestas. Y ahí sale Simón Pedro y le responde con la expresión que utiliza Pedro, afirma completamente lo que es Cristo Jesús. Verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que él mismo se sorprendió de lo que dijo, ¿no? Esta pregunta, mis hermanos, es importantísima, la del Señor Jesucristo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Yo creo que esa pregunta sigue haciéndole el Señor a través de los años, incluyendo en esta mañana. ¿Por qué? Porque esta pregunta, en el caso de los discípulos, abre, si no te has dado cuenta, abre una puerta en el Evangelio, abre una puerta para que los discípulos comprendan cómo se ve la iglesia en la mente de Jesús. Cómo está concebida en la mente de Jesús, cómo la concibe Él en su interior, en su mente. Es para que ellos vean. Jesús no le costó nada con darles una definición y dejárselas a ellos, pero no, él abrió su corazón, abrió su mente para que ellos vean cómo Jesús había concebido, cómo la iglesia estaba concebida en la mente de Él. Por eso la pregunta es sumamente relevante, sumamente importantísima. Eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. ¿Cómo se ve la iglesia en la mente de Jesús? Si vamos a recuperar esencia que estamos perdiendo, ¿cómo se ve la iglesia en la mente de Jesús? Tomando como base esta declaración importantísima, la de Pedro, en lo que es el Señor Jesucristo, él presenta en los siguientes versículos una descripción. Cuando Pedro le responde a Jesús, Jesús lo que hace es empezar a describir el llamado de la iglesia, la razón de existencia de la iglesia, el propósito del establecimiento de la iglesia. Entonces hay tres llamados en realidad que debemos ver en la respuesta de Jesús que le da a Pedro, y todos los discípulos más están escuchando, pero en esos tres llamados Jesús muestra, revela cómo Él ha concebido en su mente la iglesia, y eso es lo que quisiera que usted y yo veamos en esta mañana. Miren cómo en la respuesta de Jesús hay tres llamados. El primer llamado es un llamado a toda la humanidad. Él llama a la humanidad entera a ser parte de la iglesia y Él se compromete personalmente con su establecimiento. Mateo 16, versículo 18, empieza parte de la respuesta del Señor después de romperle el globo a Pedro en el verso 17, esto no te ha venido por ti mismo, sino mi Padre te lo ha revelado, le aclara eso. Y el verso 18, ¿no? Nos muestra el primer llamado del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La figura, mis hermanos, que vemos descrita en este versículo es la de una iglesia universal. Entienda esto, por favor. Jesús estaba abriendo su mente para que vean cómo Él había concebido la iglesia. Cuando Él revela esto a Pedro y dice, edificaré mi iglesia, usa el término eclesia. Esta es la primera vez que Jesús usa la palabra iglesia.
Pero él está hablando de una iglesia universal, es decir, un grupo de personas con un propósito específico, con un propósito eterno. Jesús está hablando de una comunidad de cristianos unidos alrededor de esa declaración gloriosa que acaba de hacer Pedro, que trasciende razas, pueblos, lenguas y naciones. Esa mi iglesia es mucho más amplio, como yo decía al inicio. No estoy usando la frase el pueblo de Dios, estoy usando eclesia, universal, ¿no? Una iglesia que no se distingue por su denominación, una iglesia que no se distingue por la forma o el estilo de hacer las cosas, no, sino por el lugar que le da a Cristo en sus propias vidas como el Mesías, Salvador y como el verdadero Hijo de Dios. Como vemos en este pasaje, el Señor Jesucristo no solamente nombra a esta comunidad nueva como iglesia, porque la está nombrando por primera vez, no solo la nombra, sino que Él se compromete personalmente con el establecimiento de esa nueva comunidad. Se compromete Jesús en persona primeramente a construirla y edificarla, porque Él dice, edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Él se compromete a edificar esa nueva comunidad. Y en ese mismo versículo, si te das cuenta, Él se describe a sí mismo como el perito arquitecto, como el único que puede estructurar la iglesia, como el que la ha concebido. Entonces Él sabe cuál es la estructura de la iglesia y cómo va a funcionar. Y por eso Él puede asegurar la proporción de sus dimensiones, forma, estilo, sustancia, porque Él mismo la ha diseñado. Hermano, nuestro gran error es querer manejar la iglesia bajo nuestros conceptos actuales. Y ahí es donde hemos perdido el rumbo, ahí es donde perdemos la esencia. Es regresar a la mente de Jesús en el Evangelio y entender cómo Él la concibió y cómo Él la reveló. Y si regresamos a este punto, entonces podremos funcionar mejor como iglesia. Jesús mismo se compromete a hacer de esa iglesia una iglesia victoriosa, si te has dado cuenta, porque dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque sabía lo que iba a venir contra la iglesia, pero Él mismo se compromete, insisto, a hacer de la iglesia un agente victorioso. Realmente porque Él ha diseñado así. La victoria de la iglesia, ciertamente, al decir esto Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, su victoria no es sobre las cosas del mundo, ojo, no, sino como está claramente establecido en este texto, en este pasaje, la victoria que está mostrando Jesús acá, que va a tener esta nueva comunidad ideada, concebida, estructurada por el mismo Señor, la victoria es precisamente contra aquel lugar que retiene a los perdidos en una muerte eterna y separados de Dios. Las puertas del Hades, esa expresión aquí es el lugar de los muertos. Hades era el lugar de los muertos. Entonces, cuando Jesús está diciendo que las puertas del lugar de los muertos no va a prevalecer contra la iglesia, significa que la iglesia, hermanos, escucha, la iglesia está llamada a romper las puertas de ese lugar de los muertos espirituales para que los muertos encuentren la vida que está en Cristo Jesús y encuentren el camino de la salvación. Esa es nuestra labor como iglesia, esa es la esencia de la iglesia. Cuando reflexionamos en la manera como Jesús está presentando aquí a la iglesia, una iglesia victoriosa, ¿no? Notamos cuántas veces, mis hermanos, la iglesia se ha equivocado en su propósito de ser, de vida y de desempeño, porque ha perdido la esencia genética. ¿Cómo así? Probablemente la iglesia está forzando puertas en búsqueda de otras cosas, pero no está forzando las puertas a las cuales el Señor nos ha mandado que tenemos que derribar y que no van a prevalecer contra la iglesia. Y muchos dicen que la iglesia ha equivocado de puerta. Estamos forzando las puertas de la fama, del poder, de la influencia, y hemos perdido de vista las puertas que debemos derribar. Entonces, si hemos perdido las puertas que debemos derribar, que son las puertas que mantienen prisioneros a los muertos espirituales,
Entonces, si perdimos de vista esa puerta, entonces esas puertas se mantienen cerradas. Y si se mantienen cerradas, los perdidos en muerte eterna permanecen ahí dentro y las puertas están intactas. ¿Por qué? Por la pasividad o el olvido de la iglesia en la proclamación poderosa del mensaje de salvación que rompe esas puertas. O sea, no es solo que aprendas un par de textos y vayas con un folleto y compartas a alguien. Es tener la concepción clara. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual? ¿Cómo fue diseñada la iglesia? Si yo soy parte de esa iglesia, ¿qué tengo que derribar? ¿Qué estoy enfrentando? ¿A qué me enfrento cada vez que predico a una persona? ¿Qué puertas estoy derribando? ¿Qué autoridad tengo para hacer eso? Eso es entender la concepción de la iglesia. No es arrojar folletitos por donde quiera que vayamos. No, hermanos. Estamos golpeando puertas equivocadas. ¿Se ha dado cuenta? Como yo decía un recuento la semana pasada, no yo, los misionólogos, el estado de la iglesia que busca más fama, mientras más templos grandes, más costosos, más cómodos para que la gente se sienta cómoda. ¿Qué están buscando? Nuestra comodidad. Es que no se trata de nosotros. Está perdiendo esencia la iglesia. Una de las cosas más emocionantes, diría yo, que este versículo muestra es un cambio, si te has dado cuenta, un cambio radical que beneficia a pueblos, etnias y naciones. ¿Por qué digo un cambio radical en lo que está diciendo el Señor? Porque a partir de ese momento hay un nuevo pueblo. Jesús está mostrando que hay una nueva comunidad que está naciendo, que se describe como el nuevo pueblo de Dios, la asamblea de Dios, la iglesia, eclesia. Y a partir de ese momento, al ser parte de ese pueblo, no depende, cuando una persona quiere volverse parte de esta nueva asamblea, parte de esta iglesia, no depende de ascendencia, de color de piel, raza, familia, confesión, no. Es suficiente que la persona confiese que Jesucristo es su Señor y Salvador y reconozca la obra de Cristo en la cruz, entonces entra a formar parte de esa gran comunidad llamada iglesia. Entonces Dios deja en claro, mis hermanos, lea con atención en la pantalla, Dios deja en claro el siguiente mensaje, que todos los pueblos, para Dios, todos los pueblos son iguales a sus ojos cuando envió a su Hijo Jesucristo, para que toda persona de cualquier pueblo, etnia o raza que confiese que Jesús es el Señor y crea en Él con el corazón sea salva. Ese es el mensaje, hermanos. Ahora, cada persona por eso tiene la oportunidad de escuchar de la esperanza de Cristo Jesús. ¿A través de quién? ¿A través de quién, hermanos? ¿A través de quién, hermanos? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Cada persona tiene la oportunidad de hallar esperanza en Cristo Jesús. Pero si no vas a esas puertas y las derribas, la persona sigue prisionera y queda sin esperanza. Segundo llamado que hace el Señor en este texto, llama no solo a toda la humanidad a ser parte de esta gran comunidad, sino llama a la cristiandad específicamente encarnada en Pedro o con Pedro a ser los que abran las puertas de la iglesia delante de todos. Versículo 19 de Mateo 16 dice, y a ti le dice el Señor, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué manipulado que ha sido este versículo, mis hermanos, mal entendido, sacado de contexto, utilizado para intereses personalistas, etcétera, etcétera. Pero entendámoslos en el contexto. Y estoy yendo plenamente en el contexto, no me estoy despegando del contexto, mis hermanos. Entonces hay un llamado a toda la humanidad a ser parte de esta gran comunidad nueva, asamblea, iglesia, eclesia que está hablando el Señor, pero luego hace un segundo llamado a la cristiandad. ¿Te das cuenta cómo Jesús está mostrando cómo está concebida la iglesia en su mente? Y aquí en este pasaje, verso 19, podemos entender con claridad que lo que el Señor le está dando a Pedro es autoridad. Remarque usted bien eso o escriba con cuidado. Le está dando autoridad plena para abrir las puertas de esta nueva comunidad, las puertas de la iglesia universal a judíos y gentiles. Eso es lo que está haciendo el Señor, autoridad. Y esa autoridad que le está delegando a Pedro luego va a ser confirmada a todos los demás discípulos, no solamente a Pedro.
Jesús no está diciendo tú vas a ser el primer papa y después de ti todos los papitas que vengan. En una línea estrictamente papal, después de ti, solamente después de ti. No le está diciendo eso el Señor para nada. Autoridad que se extiende a todos los demás discípulos. Esta llave, mis hermanos, o esta autoridad es sumamente efectiva, está diciendo el Señor, para abrir las puertas de la iglesia y del reino de Dios a todo aquel que crea, a toda persona que crea que Jesucristo es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente y que en Él hay salvación. Las puertas del reino de los cielos solamente, mis hermanos, van a permanecer cerradas si las llaves que las abren no están siendo usadas incorrectamente, o la llave es olvidada en algún colgador o en algún rincón o en algún cajón, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Nos hemos olvidado de esa llave, está guardada en algún lugar. No la estamos utilizando. ¿Cuándo es que olvidamos ejercer nosotros la autoridad recibida para abrir las puertas? ¿Cuándo? Cuando hemos perdido la esencia divina, genéticamente hablando. Quedamos desmemoriados. ¿No le ha pasado eso? ¿Dónde dejé mis llaves? ¿Dónde están mis llaves? Desmemoriado. Estamos así con la iglesia. Tenemos una misión. Se nos da unas llaves poderosas y estamos, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Y como no la encuentro, desperdicio mi tiempo en otras cosas. Estamos así en estos días. Mire, al revisar la historia bíblica en el libro de los Hechos, nos damos cuenta, fíjese, esto es usar de manera efectiva la llave recibida por el Señor. Y Pedro es un ejemplo. Recuerden que él es representante de toda la cristiandad. Y hago un recuento así rápido, ¿no? Para que usted se dé cuenta qué efectividad de Pedro para abrir las puertas que el Señor le dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, si bien recordarás. Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Si tú ves Hechos capítulo 8, haciendo un recuento rápido, lo encuentras a Pedro predicando en Pentecostés. ¿Qué está haciendo? Está abriendo la puerta, está usando la llave para abrir la puerta a los judíos. Ese mensaje en Pentecostés es abrir la puerta a los judíos. Cuando él termina ese tremendo mensaje, tú sabes que la gente queda compungida, preocupada y empieza a preguntar ¿qué haremos con el mensaje que acabamos de escuchar? La respuesta del apóstol Pedro es clara: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo, le dijo el apóstol Pedro. Ese es el mensaje básicamente como lo termina en Pentecostés, Hechos capítulo 2, ¿no? Como resultado de ese llamado, como resultado de esa afirmación, la puerta del reino de los cielos fue abierta como a más de 3,000 personas, mis hermanos, ese día, según el registro bíblico, ¿no? Entonces, la primer llave, ¿no?, que sin duda llevaba nombre propio, el nombre de esa llave era Jerusalén, de acuerdo a Hechos 1:8. Y Pedro hace uso de esa llave y abre las puertas de la iglesia, de la nueva comunidad, y más de 3,000 personas dan forma a esa comunidad. La primer gran iglesia toma cuerpo. Luego avanzas a Hechos capítulo 8 y puedes ver con detenimiento cómo las puertas de la cristiandad fueron abiertas también para los de la provincia de Samaria, porque se desata una persecución, si bien recordarás. Y luego leemos cómo empiezan a convertirse los samaritanos. Capítulo 8, verso 14, leemos cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Llegan Pedro y Juan y se dan con la sorpresa de un montón de convertidos samaritanos, a los que no se podían con los judíos. Y ellos avalan que verdaderamente son convertidos en el Señor. Y luego de ahí, al final del capítulo 8, si te das cuenta en el versículo 25, dice que a raíz de eso, en muchas poblaciones de los samaritanos se predicó el evangelio, dice. O sea, el evangelio siguió corriendo en tierras samaritanas. Y ahí te das cuenta, nuevamente, las llaves con la inscripción. Esta es la otra llave que abre las puertas a los samaritanos para cumplirse Hechos 1:8 y que todos aquellos discípulos de Cristo que no se identifica quiénes específicamente llegaron a tierras samaritanas perseguidos por ese acontecimiento que inicia el capítulo 8, persecución contra la iglesia, y predican el evangelio y las puertas del reino y de la iglesia se abren a los samaritanos.
Se está haciendo uso de la llave de manera correcta, la autoridad del Señor. Si tú avanzas a Hechos capítulo 10 ahora, encuentras a Pedro que increíblemente es encaminado por Dios hacia la casa de un pagano, de un gentil. Hechos 10, versículo 44 hacia adelante, llega a una comunidad de gentiles prácticamente, muy a pesar de él, encabezada por un soldado romano llamado Cornelio, y ahí escucha el evangelio y Pedro mismo se sorprende de cómo Dios opera sobre esta comunidad de gentiles, porque es Cornelio y toda su familia se bautizan ese día. Y está allí, te das cuenta una vez más, Pedro está usando la tercera llave y esa llave tiene nombre de hasta lo último de la tierra. Y no solamente se la estaba abriendo a un gentil como Cornelio, sino a todos los gentiles a partir de allí. Y ahí se está cumpliendo lo que Jesús dijo en Mateo 8, versículo 11, que yo hacía referencia al inicio, cuando Jesús dijo: del oriente y del occidente se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí se estaba cumpliendo cuando Pedro usó esta llave y abrió el reino de los cielos a los gentiles. Pero te das cuenta cómo se cumple Hechos 1:8 aquí. Qué precisión de los hechos dados y que nos describe el libro de los Hechos. Si regresas a Mateo capítulo 16, versículo 21, te podrás dar cuenta que después de haber revelado a sus discípulos este concepto de la Iglesia Universal, cómo lo tiene en su mente el Señor y cómo se abrió al mundo judío y gentil hacia adelante, Jesús comienza a declararles que Él tiene que, para que todo esto se cumpla, tiene que ir a la cruz, tiene que morir. Y los siguientes versículos, que te das cuenta que está como clavado en el medio ahí, estoy hablando de los versículos 21 al 23, está este acontecimiento de Pedro, que le escucha decir que va a morir Jesús y lo empieza a exhortar al Señor. Y le empieza a decir: Señor, mira, esto no te ocurra, ¿no? Verso 22, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, tratando de impedir lo que Jesús tiene que llevar a cabo. Si Jesús hubiera escuchado a Pedro, nada de esto se daría. Las llaves nunca se hubieran utilizado. Pero Jesús discierne exactamente este momento, y por eso la respuesta dura, directa, ¿no? En el versículo 23, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No quiero detenerme demasiado en esta porción, simplemente llevarlo al plano de la comparación. La actitud de Pedro con Jesús es la misma actitud de la iglesia en estos días. Porque ¿en quién pensaba Pedro cuando le dijo esto a Jesús? Cuando quiso impedirle, que quería que Jesús pensara en él, y Jesús no vino a pensar en él. Él vino a pensar en todos nosotros, en nuestra redención. Entonces, por eso digo que la actitud de Pedro es la que la iglesia de hoy en día está presentando. Es una iglesia que piensa en sí misma, es una iglesia centrada en sí misma, no está pensando en el resto de la humanidad como Jesús. Por eso es que el evangelismo decae, por eso es que el discipulado decae, porque estamos pensando en nosotros más que en el mundo. Es la iglesia la que dice constantemente: ¿por qué debemos conformarnos con poco, no? Mejor conservemos la vida, hagámonos famosos, hagámonos conocidos. El mundo nos ofrece todo eso, abracemos todo lo que nos dice el mundo. Estamos en ese mismo plano. Pedro estaba invitando a Jesús a que haga eso, y de esta manera olvidando el propósito para el cual fue establecida sobre esta tierra. Pedro quería que Jesús olvidara el propósito para el cual vino a esta tierra, y Jesús no iba a permitir eso. Jesús no, pero la iglesia de hoy sí está permitiendo eso, que nos hagan olvidar rápidamente. Los afanes del mundo nos ahogan rápidamente y nos absorben, y perdemos propósito de nuestro establecimiento y permanencia sobre la tierra. Pero eso ocurre con la intervención de Pedro allí. Pero luego Jesús continúa, recuerda, después de 2 sendos llamados a la humanidad en pleno para formar parte de esta comunidad, luego hace el llamado a la cristiandad para que no solamente sea parte activa de esta iglesia, de esa nueva comunidad,
sino hace un énfasis en el tercer llamado, versículo 24, hace un énfasis a cada uno de los cristianos a que su vida sea transformada para que sea efectiva la función de esta comunidad en un mundo muy difícil y complicado. Entonces Jesús no la podía poner fácil, por eso leemos que en el verso 24 le dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aun cuando las puertas de esta iglesia están abiertas para todos, mis queridos hermanos, como en el primer llamado, aquel que quiera ser parte de esta iglesia, está aclarando Jesús, está condicionado. Y esto muy pocas veces se dice, no es solamente ven a mi iglesia, ven, bautízate ya. No, todo aquel que decida seguir a Cristo, entrar a ser parte de la iglesia del Señor, está condicionado a que se cumpla en su vida un proceso de transformación para que pase a ser un cristiano incondicional. No se llega a ser un cristiano incondicional sin pasar por un proceso de santificación. Ahora, ese proceso, dice el Señor Jesucristo en este versículo 24, y con esto quiero ir terminando, dice, son tres cosas, dice el Señor. Tres cosas las que Jesucristo menciona para ilustrar la transformación y como condición para ser parte de la iglesia. ¿Quieres ser parte de la iglesia de Jesucristo? Amén, gloria a Dios. Bueno, considera estas tres cosas. ¿Cuál es la primera? El Señor dice, niégate a ti mismo, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es un llamado, mis hermanos, a morir a una vida centrada en uno mismo. Eso significa, negarse a sí mismo es morir a uno mismo. Si no estás dispuesta a morir a ti mismo, a ti misma, entonces no puedes ser parte de la iglesia del Señor. Y ojo, voy a ponerlo de esta manera, me encantaría, tomaría toda una hora y me quedaría solamente en esa palabra, pero solo quiero decirte esto. La palabra que usa acá el Señor Jesucristo es aparneomai. En el griego, aparneomai. Y aparneomai significa una disociación intencional de una relación personal en particular. Es romper con una relación. Es repudiar esa relación. Es renunciar a esa relación. Y si Jesús está diciendo, niéguese a sí mismo, nos está diciendo en otras palabras que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tiene que morir el yo. Yo tengo que disociarme de mí mismo. ¿Por qué disociarme de mí mismo? ¿Por qué negarme a mí mismo? Lo voy a poner por escrito en la pantalla. Porque negarse es el repudio intencional, mis hermanos, hacia uno mismo, o es el alejamiento de la relación con uno mismo como algo primordial. Jesús no está haciendo una declaración sobre si somos malos, sino sobre con quién estamos más estrechamente asociados. Es decir, ¿a quién le debemos nuestra total lealtad? ¿A Él o a nosotros mismos? Nosotros somos leales a nosotros, mis hermanos. Por eso nos cuesta morir a nosotros mismos. Nos encanta ser leales a nosotros, pero tenemos que negarnos, disociarnos de nosotros. Eso es negarse a sí mismo. Ahora, me niego a mí mismo, entonces tomo la cruz. No voy a tener ningún problema con tomar la cruz. Cuando no llego a negarme a mí, me cuesta tomar mi cruz. El tomar la cruz es un llamado a sufrir, pero es un sufrir con gozo la pérdida de las cosas del mundo. O sea, no estamos lamentando, ay, cuando yo no era cristiano, ay, cómo me gustaba ir a mover el esqueleto a la discoteca, ay, cuando no era cristiano, ay, cómo extraño a mis amigas, mis amigos. Es estar añorando el pasado, es estar viviendo estacionado en el pasado. Pero entonces no te has negado a ti, no has muerto a ti, no eres capaz de tomar la cruz para seguir al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4 describe perfectamente este concepto, porque dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Negarse a uno y tomar la cruz es ya no agradarme a mí, es agradar al que me llamó para ser su soldado. Y por eso puedo seguirlo en tercer lugar. Este es un llamado a obedecer al Señor. Realmente es un abierto llamado a obedecerle al Señor, a moverse en la dirección que Él señale. Entonces lo que Jesús está diciendo, nadie que quiera ser parte de mi iglesia, nadie
puede decir que va a entrar a ser parte de la iglesia si no está dispuesto a seguirme a mí y a ir donde yo le mande. Y yo tengo un serio conflicto ahí, mis hermanos, en mi mente, porque si Dios nos ha llamado a seguirle, mi pregunta para cada uno de los presentes es: ¿a dónde te ha enviado el Señor que no quieres ir? Porque Dios no llama a alguien y sígueme nomás y se olvida de ti. Y tú vas detrás y vas detrás, el Señor no sé ni a dónde vas. No, Dios te llama y te muestra dónde debes ir. Lo que pasa es que tú, porque amas todo lo que amas, no quieres ir donde Dios te manda. Y estamos en la eterna rutina del hámster, ¿no? Estoy orando. Dios ya te mostró dónde te requiere. Dios ya te mostró dónde debes ir. Pero tú eres el que no quieres ir. Pero eso no es negarte a ti. No has tomado la cruz de Cristo y no lo estás siguiendo. El llamado misionero, mis hermanos, escúchame esto, porque les encanta mucho misiones y misiones, qué sé yo. Ay, leer libros misioneros. Ay, un proyectito misionero. Hermanos, las misiones es mucho más que eso. Escucha, espero que te grabes esto y anótalo, por favor, para que lo repienses. El llamado misionero es sobre todo un llamado a la obediencia. Es un llamado a la obediencia. Me hablas de misiones, me dices que eres apasionado a las misiones, entonces ¿por qué no obedeces al Señor? Anda donde Él te dice que debes ir. Eso es misiones. Eso es misiones. Estamos en esta no solamente misma misión, estamos en esta misma visión con el Señor cuando nos negamos a nosotros, morimos a nosotros, tomamos la cruz todos los días. Esa es una afirmación diaria y le seguimos al Señor. Y consecuentemente, a tomar la cruz diariamente es seguirle diariamente. No le sigo por un tramito y luego me arrepiento y le digo: ay, no, es que extraño a mi familia y me regreso. Ay, es que extraño a mi trabajo y me regreso. No, es una constante. Las misiones es obediencia, no lo olvides. ¿Sí? Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Estamos embarcados contigo, Señor. Decidimos por voluntad propia treparnos a tu barca y sabemos que tú tienes un destino específico para nosotros, Señor, porque estamos en la misma visión que tú, una visión que nos lleva a entender cómo concebiste tu iglesia en tu mente, una visión que nos lleva a entrar en contacto con generación de generaciones, Padre amado, para mostrarles el evangelio de salvación. Padre, que podamos ser fieles en esto, Señor, que podamos ser fieles, Señor, que sea una convicción muy clara. Vivimos tan aferrados a las cosas materiales, Señor, y cuando decimos que no importa el precio, que salves a las naciones, Señor, nosotros somos parte de esos instrumentos. Que nos veamos así, porque esa es nuestra esencia como iglesia, Señor. ¿Cómo oirán si no hay quien vaya y les predique tu nombre, Señor? ¿Y cómo entenderán si es que no vamos y les explicamos y les enseñamos todas las cosas que tú mandaste? Señor, el evangelio debe correr, pero debe correr a través de nuestras vidas. Que seamos fieles a ese llamado, Señor, y así no perdamos nuestra esencia como parte de tu pueblo escogido. En el nombre de Cristo te rogamos, Señor, que esto haya calado en lo profundo de nuestro ser, que al recordar la historia de cómo es que nacimos como iglesia, nos haya vuelto a inspirar a retomar nuestra labor como iglesia, como lo que somos en este presente, Señor. Y por eso oramos para que podamos ser fieles, no solamente para contigo, sino para con la misión que nos has encomendado. En el nombre precioso de Jesús. Amén.